Damos gracias al Señor por poder vernos nuevamente. Damos gracias al Señor por poder cantar, poder levantar oración. Y como dice nuestro hermano Nelson, juntos como hijos del Señor, amados y amadas del Señor, poder escuchar su palabra y su enseñanza. Esta tarde quisiera, mis amados hermanos, concluir una parte que había quedado pendiente de la carta primera a Corintios, del versículo 16, del versículo 13 al 24. Pero, bueno, el Señor permitirá que concluyamos dichos versículos totalmente. Pero quisiera que leyéramos, los invito a leer, 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 al 24. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que sujetéis a personas como ellos, y a todos los que me ayudan y trabajan. Me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Caico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros, conozco los santos. Yo, Pablo, os escribo esta saturación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga la lectura de su santa palabra. Los invito, mis amados hermanos, a orar. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, escuchar su palabra y aprender de ella. Gracias, Señor, porque nos permite leer, escuchar, Señor, conocer su voluntad, Señor. Por eso le pido, ser amado, que usted dirija cada palabra, cada pensamiento esta tarde, Señor. Que sea su voz, Señor, la que se escuche y no le dé su nombre. Gracias, Padre bueno. En tu nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo, concluyendo su carta, en este versículo 13 en adelante, del capítulo 16, podríamos dividirlo en dos partes fundamentales. La primera parte que va del versículo 13 al versículo 18, y del versículo 19 al 24, que corresponden más específicamente a la despedida, porque el versículo 13 al 18 son cosas ya íntimas de amor profundo del apóstol Pablo a los hermanos de Corintios. Cosas relevantes que pudiéramos decir, son muchas, mucha doctrina en estas líneas que hemos leído, pero vamos por el orden que el Señor nos muestra en su palabra, y veamos lo que nos dice el versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. El Señor Jesucristo ya nos ha enseñado en los evangelios la necesidad de velar, de estar atentos, de estar despiertos, de estar vigilantes para cuando Él vuelva, de estar preparados para todo momento, ya preparada nuestra partida en todo momento y en toda circunstancia. Velar es un concepto que se asemeja a estar en vela, estar ya cuando la noche ha llegado, estar despierto, estar atento a los ruidos, a las circunstancias y a los movimientos. Estar como un verdadero centinela. Y Pablo escribe esta frase, estar firmes en la fe, porque ya sabemos el contenido de esta carta, que es muy dura en lo que corresponde a la reprimenda, llamemos así esta palabra, a los hermanos de Corintios, a la iglesia de Corintios. Sabemos de los problemas morales que existían, sabemos de las divisiones que existían, sabíamos de los problemas de convivencia que los hermanos tenían, y vamos viendo cómo cada uno de ellos también se esforzaba en justificar sus propios actuar, en lo que tomando partido por uno u otro hermano. Pero aquí Pablo nos dice claramente estar firmes en la fe, es decir, estar siempre atentos. ¿Por qué ocurre esto? Porque el corazón del hombre, y Pablo lo conoce bien, porque el Señor Jesucristo lo conoce mejor
y plenamente, y Dios lo conoce plenamente, y el Espíritu Santo lo conoce plenamente, nos va mostrando que el corazón del hombre se tergiversa, se dobla, se desvía prontamente. Por eso es necesario que estar siempre atentos. No es a veces estar atentos, no es una guardia, hoy día me toca estar de guardia o estar unas horas, no, sino que estar permanentemente atento a la doctrina, a la enseñanza que se va recibiendo. Esto nos habla de que Pablo está hablándole a los hermanos de Corintios que se jactaban de tener una excelente doctrina. Ellos pensaban, se consideraban unas personas que eran muy sabedores de la palabra del Señor y por lo mismo se consideraban ellos mismos en esta posición que ellos habían adoptado en conocedores de las cosas del Señor, pero las cosas más importantes las habían descuidado lo espiritual, habían descuidado la doctrina, habían descuidado la enseñanza y se justificaban en sus propios quehaceres y en sus propias elucubraciones, es decir, en su propio saber. Por eso el apóstol les recuerda a ellos, al terminar ya su carta, estén siempre atentos, porque Pablo mismo sabe que él no va a estar mucho tiempo con ellos. El apóstol Pablo también, como hombre que es, sabe que sus tiempos también en algún momento llegarán, pero es necesario que los que sigan, y por eso se entiende esta carta, los nombres que aparecen un poco más adelante, la necesidad que tienen, ya cuando Pablo no esté, ya cuando no estén los apóstoles, que la iglesia debe permanecer y debe continuar. Por eso le dice estar firmes en la fe. Firmes en la fe significa en la doctrina, la enseñanza, es la oración. Firmes en la oración, firmes en la lectura de la palabra, en escudriñar la palabra, en profundizar cada palabra que vamos teniendo, vamos conociendo del Señor y nos vamos sumergiendo en este mar profundo de conocimiento del Señor, nos dice que se debe estar firmes en él. Es así como dice el apóstol Pablo, le dirá a los hermanos de Corintios que estén firmes en la fe, en las cosas de la fe, en todo lo que ello implica, la alabanza, estar atento en la oración, estar atento en la enseñanza, la predicación, estar atento en la comunión, que es necesario y permanente como una muestra de la comunión espiritual que tenemos con nuestro Señor Jesucristo y también con los hermanos. Eso es lo que nos va distinguiendo como iglesia. Es lo que nos va distinguiendo también, entre otros aspectos. Algunos han llamado así las marcas de la iglesia, que es la correcta predicación de la palabra del Señor, no ideas del hombre, no ideas mías, no ideas del expositor, sino que sea la palabra del Señor la que se enseña en forma correcta y adecuada. Asimismo también la práctica de los sacramentos. Vemos que en 1 Corintios el apóstol Pablo nos habla en los primeros capítulos, nos habla del bautismo, más también nos va hablando después en 1 Corintios, nos va hablando también en Corintios 11, nos va hablando de la Santa Cena. Es decir, un aspecto importante que los hermanos corintios debían de tener conocimiento. Y Pablo les recuerda a ellos que habían cometido abusos y muchos de ellos se jactaban de haber sido bautizados por algún apóstol. Ellos mismos se jactaban de tener partido. Pablo, recordemos los primeros capítulos, Pablo dice, no sé si alguno de vosotros he bautizado, recordando que había bautizado antes a Gallo, a Crispo, y también a la familia de Estefanas, que son mencionados un poquito más adelante en esta lectura. No sé si ha bautizado algún otro, pero dice el versículo 1:17, 1 Corintios, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, los hermanos habían perdido, sabemos, perdón la expresión, habían perdido la orientación, habían perdido el norte, decimos nosotros, la orientación clara de que lo que era la vida en la fe y en la iglesia. Por lo tanto, Pablo, en esta despedida que está haciendo de ellos, les recuerda claramente cuál debe ser el fundamento o la necesidad permanente que ellos deben de tener en todo momento de su vida como cristianos, como creyentes, estar firmes en la fe. Y agrega una frase que llama un poco la atención, o bastante la atención, diríamos, portados varonilmente y esforzados. Esta expresión, portados varonilmente, está hablando, el verbo dice comportarse, portados es comportarse en una forma, en un tipo de conducta,
dice varonilmente. Y esforzados, es decir, esfuércense en comportarse varonilmente. Y el mundo nos enseña varonilmente, los hombres no lloran, estoy pensando, los hombres aguantan los golpes, los hombres son los que mandan, los hombres son los que tienen el conocimiento, tienen la fuerza, y muchas otras expresiones que vienen a mi mente en este momento, y que quizás muchos de ustedes las recibieron por parte de sus padres o de sus abuelos. Yo, por ejemplo, me recuerdo, mi padre me decía, los hombres no lloran, y para mí eso era una fórmula de poder entender que los hombres no lloraban, y eso era comportarse varonilmente. Pero a la luz de la palabra, a la luz de la enseñanza del apóstol Pablo, ¿qué es lo que es comportarse o portarse varonilmente? Yo creo que dista un poco, o por no decir bastante, del consejo humano. Portarse varonilmente significa un tipo de conducta como varón. Entonces nos vemos en la necesidad de pensar cuál es ese tipo de conducta. Por ejemplo, podríamos nosotros tener a la vista lo que nos dice Proverbios, en el capítulo 20, versículo 6. Vamos a leer del 5 al 7. Proverbios 20, versículos 5 al 7. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Qué interesante pregunta la que nos plantea Proverbios 26. Muchos son, dice, parte del principio diciendo, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Yo soy bueno, yo me esfuerzo, yo trabajo, yo soy estudioso, yo tengo muchos conocimientos, yo tengo mucha fama, yo tengo muchos recursos, yo hago las cosas bien, yo no sé por qué la vida me trata así, si soy bueno, yo siempre ando haciendo limosna a los que necesitan. Es una autoproclamación, cada uno su propia bondad. Está diciendo eso, cada uno va justificando según sus propias obras. Pero aquí viene la palabra que nos confunde a nosotros como hombres naturales. Yo uso la palabra hombre natural como aquel que no tiene al Señor. Hombre de verdad, ¿quién la hallará? Y la verdad de las cosas es que el hombre alejado del Señor está en perdición y está en muerte. Y Pablo en la carta a los Colosenses nos dirá que estamos muertos en delitos y pecados. Hay una condena de muerte por ser delincuente. Yo creo que ante la luz de la palabra, de lo que estamos leyendo, nos vamos dando cuenta que el Señor, la opinión varonil de la palabra de Dios, es distinta a lo que nosotros pensamos normalmente. En Proverbios 21, capítulo 21, versículo 2, nos dice lo siguiente: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Miren qué interesante. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Mis caminos son rectos, digo yo. Mas el Señor es el que pesa los corazones. Es el Señor el que dirá en lo profundo de mi corazón si eso es verdad o no es verdad. Pero antes me he preguntado, ¿quién lo hallará? ¿Quién hallará? ¿Dónde habrá un hombre de verdad? Entonces, a la luz de Proverbios 20, versículos 5 al 7 y de 21, versículo 2, podemos ya tener una visión distinta de lo que significa portarse varonilmente. En este sentido, portarse varonilmente, teníamos de pensar varias cosas. En primer lugar, y podríamos llenar muchas páginas de ello, pero en forma sintética de lo que veremos más adelante, portarse varonilmente, para luz de lo que Pablo está anticipando en lo que vendrá en los versículos 15 al 18, es lo siguiente: dedicado al servicio de los santos. Sujetarse a personas que trabajan en el servicio de los santos. Esto se llama un liderazgo. Ellos son, dirá más adelante Pablo, que Estéfanas, Fortunato y Acacio
suplen la ausencia de Pablo porque fueron y llevaron el consuelo. Y dice la palabra que debemos de reconocer a tales personas. También nos dirá la palabra en el versículo 22 lo siguiente: amar al Señor Jesucristo. Porque el que no ama al Señor, dice, el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Por lo tanto, cuando nosotros relacionamos este versículo 14, perdón, este versículo 13, con lo que nos va diciendo más adelante en el versículo 16, con lo que nos va diciendo en el versículo 18 y con lo que nos va diciendo el versículo 22, debemos de entender que el concepto de Pablo de lo que es comportarse varonilmente no es el de las obras del hombre, sino que es amar al Señor Jesucristo, es vivir conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses nos dirá también el apóstol Pablo otras cosas. Nos dirá que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Exhortándonos, estoy leyendo Colosenses 3:16, more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Aquí hay otra pista más, otra muestra más de lo que significa comportarse varonilmente. El versículo 3:17 dirá: todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Hermanos amados y mis amadas hermanas, ese es el concepto de varonil que Pablo está pensando en su mente. Ese es el concepto que el Espíritu Santo nos está mostrando. No es el concepto humano de las obras, no es el concepto humano de no llorar, no derramar lágrimas, no es el concepto humano de levantarse en forma soberbia día a día, no es el concepto humano de mostrar ser prepotentes, no es el concepto humano de la carnalidad humana sobre la mujer, sino que es el concepto en el cual el Señor nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, debemos de hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, comportarse varonilmente significa vivir conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Que todo lo que yo haga, está diciendo Pablo en otras palabras, como varón, en el caso mío, en el caso de los hermanos, y también podemos pensar también en las hermanas, tiene que ser una forma sabia, en una forma de comportarse como hijos de Dios, escogidos de Dios. Por eso cuando cuando nosotros actuamos, cuando nosotros obramos, cuando nosotros hablamos, todo tiene que ser para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo en el nombre del Señor Jesús, todo, absolutamente todo. Y debemos dar gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Es decir, dando gracias al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo nos dirá, portaos varonilmente, que es un concepto diametralmente distinto a lo que el mundo opina, a lo que el mundo dice. Y asimismo nos dirá, esforzados. Claro que requiere un esfuerzo. ¿Quién dijo que no requiere un esfuerzo? ¿Acaso no requiere un esfuerzo el pensar y yo mismo decir, Señor, obra en mi vida y transforma en mi corazón, Señor, día a día? Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, reconocemos y pedimos perdón por nuestros pecados. Y comienza ese periodo, esa transformación en el corazón del hombre, en el corazón del varón, en el corazón de la hermana, que va conociendo al Señor y el Señor del Espíritu Santo le va mostrando aquellas cosas que ofenden al Señor, aquellas cosas que son destructivas para el hermano, para la esposa, para el esposo, el padre, el hijo, para mi jefe en el caso de los trabajadores, para mis empleados en el caso que es dueño de alguna empresa, para mis vecinos, para mi comunidad. Por eso Pablo les insiste a los hermanos que se esfuercen en ello, no como un medio de perder la salvación, sino como un medio de mostrar testimonialmente, que ellos son hijos de Dios. Por eso Pablo les dice a los hermanos, portaos varonilmente y esforzaos, trabajad,
sin cesar. Eso significa un esfuerzo, aprendiendo y llevando en cada momento, en cada acto, esa palabra dulce del Señor, por el testimonio, por el hacer, por el decir, por el pensar. Por eso Pablo, en el versículo 14, dirá: todas vuestras cosas sean hechas con amor, no con el amor del hombre, sino con el amor del Señor. No es un amor pasional, es el amor profundo, el amor de Cristo, el amor donde el Señor nos entrega a través del sacrificio de nuestro Salvador la salvación eterna, que es la promesa eterna, perdurable y para siempre. No son promesas de los hombres, son las promesas de Dios para nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, ¿no?, está teniendo en mente también lo que significa hacer las cosas con amor. En 1 Corintios 13 tenemos el poema más hermoso que está escrito sobre lo que es el amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Qué importante es poder conocer estas palabras que son tan profundas. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Amados hermanos y mis amadas hermanas, el amor es uno de los pilares fundamentales en la vida de los creyentes. Pablo dirá: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. El apóstol Pablo llama a los hermanos de Corintios, nos llama a nosotros esta tarde, nos llama a nosotros como iglesia a reflexionar y a pensar qué significa vivir con el amor de Dios. Sean hechos con amor, con una entrega plena, sin dobles sentidos, sin esperar recompensa de vuelta, sino saber que todo lo hago por una entrega hacia quien el Señor me está diciendo, hacia la iglesia, hacia mi Señor, hacia mí mismo. Porque debemos de saber, mis amados hermanos, que cuando pecamos, ofendemos al Señor, ofendemos a otros y nos ofendemos a nosotros mismos. El pecado trae muerte. El pecado es la caída. Pero de ahí el Señor nos levanta. Pero de Él nos dice el Señor que nuestras cosas, todas vuestras cosas, todo lo que hagamos, sea hecha con amor. Y las palabras de Colosenses, el mismo apóstol Pablo, diríamos, para la honra y la gloria del Señor. Ese tiene que ser nuestro norte, ese tiene que ser el norte que Pablo nos está mostrando esta tarde a su iglesia. Hacer las cosas conforme la voluntad del Señor, para la honra y la gloria de Dios, para la honra de Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que la despedida de Pablo en el capítulo 15 al 17 cobra mayor relevancia al nombrar hermanos. No es que Pablo tenga mejores simpatía con los hermanos, con algunos hermanos que están explicados acá o mencionados acá, sino que los está tomando, como dijimos al inicio, como hermanos que deben ser los responsables de la vida de la iglesia en el futuro. Y Pablo está preparando el camino y está enseñándonos, amados hermanos, a que las cosas deben de haber en la iglesia y debemos de aprender a descubrir a aquellos hermanos y a aquellas hermanas que trabajan y se dedican al servicio de los santos. Hermanos, qué hermosa palabra que Pablo se dirige a los hermanos de Corintios. Hermanos, ya no es una palabra, ya no es un llamado de atención para criticarlos, para retarlos, para enrielarlos. Sabemos que la enseñanza de Pablo no fue una crítica desenfadada o una crítica pasional, sino que fue una enseñanza que Pablo les dio a los hermanos de Corintios precisamente por su mal vivir, por su jactancia, por su arrogancia. Hermanos, ya sabéis, recordándoles que la familia de Estefanas
es las primicias de Acaya. Es mencionado Estefanas en 1 Corintios 1:16 como aquellos familia que Pablo bautizó. Y las primicias son los primeros frutos de Acaya, de la zona de Atenas, de la zona de Grecia. Es el lugar donde el Señor ha levantado su iglesia y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ellos se han dedicado, es decir, han trabajado en el servicio de los santos. Esto significa claramente que Pablo está teniendo en mente a hermanos y hermanas que deben de ser reconocidos, no para la honra de ellos, sino para la honra y la gloria de Dios, para la honra y la gloria de nuestro Señor. Ellos son la primicia en el sentido que son los primeros que han sido reconocidos, han sido llamados por el Señor han sido los primeros que han sido llamados fuera del mundo judío. Por eso les dice, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Es decir, cuando el hecho de ser primicia para el apóstol Pablo no es un sinónimo de un reconocimiento hacia ellos. Es un reconocimiento, efectivamente lo es, pero al mismo tiempo es mucho más que eso. Significa que es una dedicación al servicio de los santos. El ser un hijo de Dios, una hija de Dios, el convertirse en los caminos del Señor, el convertirse a los caminos del Señor significa también dedicarse al servicio de los santos. Pablo no lograría entender, no visualiza una conversión si no hay servicio. No lograría el comprender o entender en su mente y nos está enseñando que el amor si no hay servicio a los santos. No hay fe sin servicio. Así mismo también lo ha enseñado Santiago. La enseñanza de Santiago es muy parecida a la del apóstol Pablo. Muéstrame tus obras sin fe. Eso es como un contrasentido el pensar que uno es hijo de Dios, una hija de Dios, pero no hay servicio a los hermanos. Santiago, en el capítulo 2:14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí Santiago no está hablando de la salvación por obras, está hablando de la manifestación de la fe en el que hace las obras, que es distinto. Es colocar las cosas en un orden espiritual. Primero la fe, luego las obras. Pero Santiago, al igual que Pablo, no logran comprender que hay una fe que no se manifiesta en obras, en buenas obras. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ir en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si no le pasas un abrigo. La fe, si no tiene obras, si no se manifiesta, está diciendo Santiago, es muerta en sí misma. Hermanos amados, Santiago en ningún momento enseñó la salvación por obras. Lo que Santiago está diciendo es lo mismo que está enseñando Pablo. Que aquel que tiene fe, aquellos que han recibido al Señor Jesucristo, aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, también debemos dedicarnos al servicio de los santos, de la iglesia. Por eso les ruego del apóstol Pablo que se sujeten a aquellos que trabajan como ellos, a los que ayudan como ellos. Y es mutuo el sujetarse. El sujetarse significa estar unidos, atados unos con otros. Eso es sujetarse. No dice someterse a personas como ellos, sino que dice sujetarse a personas como ellos. Es decir, tómense de ellos, aprendan de ellos, conozcan de ellos. Y a todos los que ayudan y trabajan, que son muchos. Pero Pablo, escribiendo a los Corintios, se hace necesario
escribir que de aquellos hermanos que viven en Corintios y que es necesario que los miren y que los sigan como verdaderos líderes, como verdaderas personas que están conocedoras de la palabra y que por su testimonio pueden dar buen testimonio de la palabra del Señor, del amor del Señor y que son varoniles. Por eso Pablo les dice a los hermanos, me regocijo en la visita que ha hecho Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, porque ellos traían las noticias mientras Pablo estaba en prisión, ellos llevan las noticias de la iglesia, llevan las noticias de la ciudad, llevan las noticias de la familia, llevan las noticias de cada uno de los hermanos. Hermanos amados, en esa época no había internet, en esa época no había Instagram, en esa época no teníamos WhatsApp, no había teléfonos. Las cosas se hacían caminando y caminatas largas. Caminos difíciles. Por el norte de Grecia circula un camino que se llama la Vía Ignacia. Por ahí es donde circuló Pablo, ocupando esos caminos de piedra, ocupando esos caminos sin luz, ocupando esos caminos para poder llegar a los lugares más recónditos, para llevar al Evangelio del Señor. Y está colocando a hombres como Estéfanas, como a Fortunato y a Acaico, y antes ha dicho, ha señalado a Timoteo, y antes ha mencionado a Apolo, y más adelante mencionaba a Aquila y Priscila. Porque la iglesia, mis amados hermanos, no solamente el apóstol Pablo. Pablo está tratando de mostrar a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y a nosotros, que es el Evangelio del Señor el importante. Es Cristo el importante. Es la doctrina el importante. Hay hombres que son importantes, sin lugar a dudas. Pero aquí lo que Pablo está mostrando es que estos hombres también han sufrido su ausencia, han ido ante él con amor, lo han confortado su espíritu. El espíritu de Pablo fue confortado, fue acariciado en momentos de necesidad, de angustia. Porque los creyentes también tenemos momentos de mucha necesidad, de angustia y de dolor. Pero es ahí donde están estas personas, donde está la oración de los santos, donde está el amor de los hermanos que nos acarician en sus oraciones, que nos llaman, que nos dan saludos, que nos tienen en oración permanente. Porque el confortar el espíritu es lo necesario en la vida del creyente. Y por eso el apóstol Pablo nos enseñará también que las pruebas que nosotros vivimos son para llevar el consuelo que hemos recibido de Cristo, que hemos aprendido, para que otros que sufren tengan también el consuelo debido y necesario. Las pruebas no son egoístas, no son solamente para mí, sino que es el motivo de enseñanza que el Señor está preparando para que pueda servirle mejor, para que pueda dar honra y gloria al Señor, para que yo pueda consolar a otros que llevan necesidad. Hay otros que están en aflicción. Por eso Pablo les dice a los hermanos al despedirse, reconoced a tales personas, reconocerlos, juzgarlos conforme a los méritos de nuestro Señor Jesucristo y el obrar del Espíritu Santo. Porque Pablo, esta carta inicialmente ha comenzado, y me permitiré leerlo antes de concluir, mis amados hermanos, en el capítulo 3 dirá, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Fíjense bien, no son carnales y andáis como hombres. Mas ahora al despedirse les dice, sean varoniles, desechen las cosas del mundo, busquen las cosas espirituales, busquen la vianda, el alimento profundo, busquen lo espiritual, dejando de lado, como nos dirá el apóstol Pablo, al hombre natural. El hombre natural
Es aquel que recibió el Espíritu Santo y ha recibido el Espíritu Santo revelado en nosotros. El hombre natural no es sabio, el hombre natural es incapaz, el hombre natural no tiene sabiduría, es inmaduro, insano y es carnal. Y la sabiduría no es de la del hombre, sabemos a la luz de la misma palabra, sino que es la que da por Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, por eso el apóstol Pablo, al despedirse, reafirma el concepto que ha puesto en el corazón de los hermanos. Reafirma el concepto de los hermanos de poder mirar a Cristo, dejando de lado aquellas cosas de las carnalidades y esforzándose en las cosas del Señor, en practicar las cosas del Señor. ¿Es necesario practicarlas? Claro que sí, es un necesario aprendizaje permanente. El fruto del Espíritu de Dios, no me cabe la menor duda, que obra en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Pero es necesario cultivarlo, y es necesario desarrollarlo, y es necesario profundizarlo. Es necesario, en palabras del apóstol Pablo en Gálatas, que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga esta tarde, que el Señor nos muestre a cada uno de nosotros su amor y su misericordia. Sabedores que somos escogidos del Señor, pero al mismo tiempo, el amor al Señor significa también trabajar y ayudar a otros, a nuestros hermanos primeramente, a los hermanos de la fe, y llevar el Evangelio a toda criatura. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Oremos, hermanos. Padre bueno, Señor amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, entregada esta tarde, Señor, que hemos recibido en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos cuidas y nos proteges. Y tu Espíritu Santo está hablando en nuestro corazón y en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, de tu fortaleza, Señor, la fortaleza del Espíritu Santo para cada uno de mis hermanos, Señor, que está triste, afligido, Señor. Sé tú el consuelo, Señor, necesario en su vida. Sé tú la palabra necesaria, Señor. Cultívanos, Señor. Ejercítanos, Señor, en el amor, en la caridad, en la templanza, en la misericordia, Señor, en el gozo, Señor, en escudriñar tu palabra y en conocerla cada vez con más anhelo, Señor, desearla con más anhelo, Señor amado. Cuida cada hogar, cuida cada uno de tus hijos, Señor bueno. Gracias, Padre amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.